¿Quién es Jesús? Todos hablamos en el cristianismo, todos hablamos de Jesús. Esto, Jesús, otro. Pero realmente, ¿quién es Jesús? Vamos a analizar un poco la identidad de Jesús, sus roles de la divinidad. ¿Quién es Yeshua realmente? ¿Quién es Yeshua de verdad? Vamos a pensar un poquito en Jesús, Yeshua. No la vamos a complicar mucho, vamos a tratar de simplificar, porque vamos a hablar de cristología, vamos a hablar de teología, pero sencillo, para ver si podemos entender de qué se trata Jesús. Porque Jesús es esa persona que caminaba con discípulos de Galilea, una persona que dividió el tiempo antes de Cristo y después de Cristo. Que obviamente no fue una persona cualquiera. Pero ¿quién es realmente Jesús? ¿Quién es Yeshua? Ahí tenemos que remitirnos a la revelación. Posiblemente tenemos que ir a la Biblia por otra. ¿Cómo sabríamos quién es Él si no es por la Biblia? Bueno, tenemos el que mejor, digamos, y más claro lo habla es el Evangelio de Juan, que es el más teológico. El Evangelio de Juan y el libro del Apocalipsis, también escrito por Juan, nos va a remitir a un pensamiento, una solución al enigma muy importante. Hago este video porque la verdad que he hecho otro hace unos días donde explico, sobre todo en base a los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová piensan que hay muchos dioses, lo cual es rarísimo porque la Biblia se ocupa, el Antiguo Testamento, justamente de terminar con la idea política. Basta de politeísmo. Eso fue un error del principio instigado por el Satán, ¿no? Satán instigó a la humanidad para creer que había muchos dioses, que no existieron nunca. Nunca existieron. Pero la humanidad creía que sí existía. Entonces, hay que tener claro esto. Por eso hay dioses falsos y dioses verdaderos. El Dios verdadero es uno solo. Los demás son falsos. No existen. Nunca existieron. Es súper simple. Un Dios verdadero, todos los demás dioses falsos. Y ahí tenemos monoteísmo. Perfecto monoteísmo hebreo que luego, obviamente, va a transmitir al cristianismo. El cristianismo es absolutamente monoteísmo. ¿El cristianismo puede creer en varios dioses? Eso no existe. Si crees en varios dioses, no sos cristiano. No sos judío, no sos cristiano, no sos judeo-cristiano. No basta con adorar. Lo escuchaba un testigo de Jehová estos días que decía: no, pues nosotros no somos politeístas porque no adoramos a otros dioses, adoramos a uno solo. Pero creemos que hay otros dioses. Bueno, ya está, sos politeísta. Porque el politeísmo es el que cree que existen otros dioses. 2 ya es politeísmo. Polis, 2 ya es politeísmo. Después le agregas 3, 4, 5, bueno, ya está. Pero 2 ya es politeísta. Si los testigos de Jehová dicen que Jesús es un Dios, hoy lo escuchaba a alguien que decía, bueno, nosotros no negamos que Jesús sea Dios, pero es un Dios. Hay otro, el Dios verdadero. Bueno, no existe eso para el verdadero cristianismo. El cristianismo es absolutamente monoteísta. ¿Cuántos dioses hay para el cristiano? Uno solo. Puede haber 2. Puede haber otro Dios. Esto no tiene sentido a nivel cristiano. A nivel de otras religiones, sí,
puede ser que otros crean que haya, pero no el cristianismo, no el judaísmo. Y Dios trató justamente de que todo el pueblo hebreo se ocupara de terminar con la idea de la existencia de otros dioses. ¿Por qué no lo entienden? Bueno, no es tan complicado, pero los testigos de Jehová, la Watchtower en Estados Unidos, han buscado destruir al cristianismo desde adentro con una idea que ha sido siempre difícil. El del Dios único, el del tema de la Trinidad, de tres personas en un único Dios, tema de la multiplicidad, de la unidad múltiple. Son todos conceptos, reconozco, difíciles. Sí, son difíciles. Pero no por ello vamos a volver a la antigüedad y vamos a ser politeístas. De última, digamos, no entiendo, no me doy cuenta. Bueno, pero es un solo Dios. Ok, lo acepto, no lo entiendo, pero decir que hay muchos dioses, eso es un delirio, no existe. Aparte no tiene lógica. La lógica es súper simple. Vamos a simplificarlo, ¿no? Vamos a complicar. Vamos a simplificar. Si hay un Dios, hay un solo Dios. ¿Por qué? Porque ese es Dios. Si hay un segundo Dios inferior, ya ese no es Dios. Porque el Dios es uno solo. El otro ya es una criatura. Ya no es Dios. Creación. Algo hecho. Se terminó. Ya está. No hay dioses. O es uno o no existe Dios. Pero si existe Dios, es uno solo. Porque lo demás es creación, criatura. Entonces no puede haber un segundo Dios o un tercer Dios o un Dios de menor categoría. Eso es... ¿Lo podés creer así? Sí, pero no tiene sentido. Carece de sentido de mínima lógica. Dios significa un ser que es lo único que existe, el único que existe, el único que tiene verdadera existencia, lo único que realmente existe. Todo lo demás es manifestación en sí mismo. Entonces no hay posibilidad, ahí no hay lugar para un segundo Dios. Por eso el tema de la metafísica cristiana, teocristiana. Bueno, hay que tratar de entenderla. Yo digo, bueno, no la voy a complicar, pero sí, la verdad que es un tema complicado. Hablamos de metafísica, hablamos de lo que Moisés le dijo, Dios le dijo a Moisés. Moisés era un tipo politeísta. Él había sido criado en Egipto. Creía que había muchos. Tenía concepto cristológico y metafísico. Horus, Isis, Yahvé, todos en la misma bolsa. Bueno, Dios le dice a Moisés, andá a sacar a mi pueblo. Moisés le dice, no tengo tiempo, qué sé yo. Al final lo convence y Moisés le dice, está bien, voy. Ok. ¿Cómo te llamas? ¿Quién sos? A preguntar. Yo tengo que explicar. ¿Quién sos vos? Historia vieja, ¿no es cierto? Entonces Dios le dice, diles que yo soy el que soy. ¿Qué es eso? Eso es una declaración teológica de la verdad última de Dios. Yo soy el que soy, el único, lo único que soy. Fuera de mí no hay nada, nada, no hay otros dioses, no hay otra, nada. Es Dios y ni siquiera existe la idea de nada afuera, solo Dios. ¿No? Si tuviéramos un pizarrón, tuviéramos que pintar qué parte del pizarrón es Dios, estaría todo el pizarrón pintado. Y no habría nada fuera del pizarrón. Dios es todo y lo único. Y es el único que tiene verdadera existencia. Lo demás no existe. Ni vos ni yo, todo es manifestación que Dios no crea. Dios manifiesta. ¿Y cómo manifiesta Dios? Por su palabra. Dios dijo y las cosas... Dios dice y las cosas son traídas a la existencia, manifestadas. ¿Dónde? En Dios. En Dios. En otro lugar.
Dios no manifiesta las cosas afuera. Dios no crea, Dios manifiesta. Palabra. Dice, cosas son traídas a la existencia. Manifestadas por la palabra. Y ahí vamos a Juan 1, tipo con una capacidad de comprensión impresionante. Por eso Jesús elige a Juan para revelarle una situación lógica y teológica muy profunda. Bueno, Juan arranca directamente en consonancia con Génesis. Génesis 1 dice, Bereshit bara Elohim. Dios manifestó, bara, por la palabra. Y Juan arranca, el principio era la palabra estaba vuelta hacia Dios, los tonteón, griego, y la palabra era Dios. No, pero mi Biblia de los testigos de Jehová dice un Dios. Bueno, sí, agregaron. Dios no estaba. No existe por esa forma. Juan, ni en su peor noche de parranda, hubiera puesto un Dios. Juan se debe estar en el cielo agarrándose la cabeza. Juan jamás se le hubiera ocurrido, como judío, se hubiera apedreado a sí mismo. De solo pensar que la palabra fuera un Dios, hubiera agarrado una piedra y se hubiera apedreado Juan. Porque eso era una blasfemia tremenda en el judaísmo. Juan había sido nombrado por Jesús como los hijos del trueno, de judíos que eran, él y su hermano. Así que Juan, solo por pensar en que había dos dioses, hubiera agarrado piedras y se hubiera apedreado a sí mismo. Tiene sentido. Entonces, en el principio era la palabra, desde siempre, Energé, desde la eternidad, se dice el griego. O logos. Bueno, al principio era logos, la palabra, desde la eternidad. ¿Por qué? Es parte de la divinidad. La palabra no puede ser creada, es parte de la divinidad. Una forma de expresar algo trascendental que es imposible imaginar. Imposible imaginar. Pero para que podamos acercarnos un poquito, Dios nos muestra de esta manera. Palabra. Para, tabar, que es la otra palabra hebrea para, que es manifestado por la palabra que manifiesta. Bueno, entonces, Juan nos hace un acercamiento maravilloso que en principio era la palabra. Estaba siendo, siempre, ¿no? Un momento en que ella no existía, siempre. La palabra estaba vuelta hacia Dios, dice. Vuelta atendiendo lo que Dios Padre, palabra, para la razón señorial, ¿no? La palabra está expectante para ver lo que la razón, el diseño, le dice que vamos a hacer. Y para cerrar la idea, Juan dice, y la palabra era Dios. No dice un Dios, lo busquen porque eso lo agregaron los testigos de Jehová para validar su politeísmo. Bueno, la palabra, fiesta, parte integral de Dios, de la verdad. Dios la presenta, la personaliza. Entonces tenemos esta personalización de las características, roles, personas, la divinidad no tenemos, alcanza todavía la mente y las palabras para expresar temas tan complejos. Tenemos Padre, son, digamos, el diseño original, como llamar, la palabra, logos, el verbo, y el Espíritu Santo, que proviene tanto como del
¿Por qué? Que los dos son Dios. Ahora era Dios. Entonces tenemos la razón, el diseño, el que lo piensa, el que prepara, el que designio. Su palabra, no tenemos más que eso. Obviamente que es clarísimo que es mucho más complejo que eso, bueno, de Dios. Y entonces lo que se nos dice como palabra es mucho más complejo. Parte de la divinidad. Parte de aquello en lo cual estamos inmersos. Tanto amamos al Padre como el Verbo. ¿Quién le dio el nombre de Dios Padre? Lo describe de esa manera. Bueno, el Verbo en su encarnación, ahí vamos por el otro. Tenemos la razón que hace el diseño original. Si pudiéramos decir, bueno, Dios es un cuerpo, podríamos tener la oficina de diseño, la oficina de diseño, tenemos la oficina de implementación, qué sé yo, quedó hiper lejos, ¿no? Y esa oficina de implementación es el Verbo, y después tenemos una oficina que colabora en todo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo colabora en todo lo que haya que hacer, ayuda, corre, va, bien, todo. Jesús, ¿quién es? Jesús es el nombre que adquiere el Verbo, la palabra de Dios, cuando encarna terrenalmente. Y antes de encarnarmente, ¿cómo se llamaba? Palabra. ¿Se entiende? Antes de encarnar, era la palabra. Ok, vemos. Palabra encarna a través de una mujer humana, María. La palabra es Dios. La palabra de Dios. Padre es la mente, el desarrollo, el de la oficina de diseño de Dios. Dios es Yahvé, ¿cierto? Yahvé, yo soy el que soy. Llega la caja de Yahvé, la pido por delivery, me la traen, abro la caja de Yahvé, ¿qué encuentro adentro? ¿Uno solo? Encuentro tres. ¿Qué pasó? Yo pedí el Dios único y me trajo tres. ¿Tres qué? Tres personas. Tengo la razón, el Verbo y el Espíritu Santo. Cierro la caja, tengo Yahvé, el Dios único. ¿Cómo puede ser? Bueno, no importa si lo entiendo o no lo entiendo. Es así. No hay por dónde perderse. Abro, tres personas. Cierro, un único Dios. Por eso, Shema Israel, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor es uno, usa la palabra el hebreo echad múltiple. Ese uno es una unidad conformada por varios. El hebreo tiene dos palabras, yahid, uno solito, una uvita, y ejad, un racimo de uvas. Uva ejad, un racimo. Uva yahid. El Shema, oye Israel, es ejad. El Señor, nuestro Dios, el Señor es uno múltiple, compuesto. La Trinidad no son tres dioses, es un solo Dios en tres personas: Padre, Verbo y Espíritu Santo. El Verbo, cuando el Padre le dice al Verbo, anda y rescatame a estos chicos, como Dios le había mandado a Moisés, anda, rescatame a estos chicos, el Padre le dice al Verbo, anda y rescatame a estos chicos. Entonces el Verbo encarna terrenalmente a través de una mujer humana y adquiere la humanidad.
ese Dios encarnado era el verbo, el logos, la palabra, la cual Dios manifiesta, adquiere al encarnar el nombre de Yeshua o Yehoshua. La salvación viene Yahvé o Yahvé salva o Yahvé. Jesús, porque en arameo Yeshua se dice Yeshu y quedó Jesús. Entonces, Jesús es el nombre que adquiere el verbo, el logos, la palabra de Dios al encarnar terrenalmente. Dios encarna, asume la humanidad, una humanidad manifestada por Él mismo. ¿Quién manifestó la humanidad en el principio? La palabra de Dios. Dios dijo las cosas. La palabra de Dios, el verbo, manifestó todo, la creación, el universo, todo, porque Él es Dios y Dios es todopoderoso. Por lo tanto, el verbo es todopoderoso. Por eso manifestó todo. No hay nada que no existiera que no haya sido hecho por Él. Lo dice Juan un poquito más adelante. Los testigos de Jehová han modificado esos textos, pero no, hay que agarrar Biblias originales. Agarremos la Biblia de los testigos de Jehová, que está toda toqueteada, el fibrón está por todos lados, o sea, fíjate, voy a buscar una Biblia de verdad. Entonces, el verbo, Dios encarna una persona humana y se transforma en 100% humano. Pero dejó de ser Dios cuando encarnó, ¿no? Sigue siendo completamente Dios y completamente humano. ¿Cómo puede ser eso? Porque es Dios. Y Dios puede hacer lo que quiera. Este es el juego de Él. Y las reglas las pone Él. Entonces, Dios hace lo que quiere. Porque esto está hecho por Él. Y el verbo no tiene limitación. ¿Cuál es la limitación? Una. La limitación está en hacer lo bueno, lo correcto y lo justo, que es la idea de Dios. General. Entonces, Dios ha manifestado todo. Ya la tierra, los pajaritos, el agua, el espacio, los planetas, las galaxias y quizás un montón de otros. Puede ser que Dios nos haya limitado a un universo. Tiempo, tiene ganas, haya un montón. Pero bueno, dejémoslo de lado. Vamos por el lado de esto. Mientras Jesús se encarna terrenalmente, siendo la palabra de Dios encarnada, siendo el verbo el que sostiene el universo. El Apocalipsis, el alfa y el omega, y el fin. ¿El universo dejó de funcionar? Me pregunto. Estaban en la oscuridad total mientras Jesús caminaba con los discípulos, o el sol seguía saliendo, pasando. Todo seguía funcionando. Pero Jesús lo sostenía. Qué difícil es eso. No siempre nos acordamos de eso. Él camina por arriba del agua, sostiene el universo, tiene toda la vida, todo lo inerte, todos los movimientos, todo. Es Dios. El Padre y Él hacen todo. La palabra magnífica. El Espíritu Santo colabora con todo para él. Entonces, ¿quién es Jesús? La encarnación del Verbo, porque Jesús adquiere la encarnación. ¿Cómo se llamaba Jesús antes de encarnar? Verbo, palabra de Dios. ¿No era Jesús antes de encarnar? No, antes de encarnar era el Verbo. Cuando encarna terrenalmente, adquiere el nombre de Yeshua. Ok. Cuando Jesús muere, resucita, vuelve al cielo, a la divinidad, lleva con él la humanidad de su encarnación. ¿Por qué hace? ¿Era necesario? Supuesto que no. ¿Para qué era necesario? Para nosotros, no para él. A él no le afecta en nada, no le hace ni menos. Para nosotros es que él lleva su
humanidad adquirida en la encarnación la lleva al cielo. ¿Por qué? Para mostrarnos y mostrarle al Satán y a los ángeles que Dios tiene en alta estima la humanidad y que la humanidad tiene la imagen y semejanza a la divinidad. Por lo tanto, tiene una cuestión de imagen divina. Somos dioses, somos imagen y semejanza. Entonces nos lleva al cielo para mostrar, tenemos un lugar en el cielo sin pensar que no lo merecemos. Imagen y semejanza para arriba. Llevo conmigo. Conmigo a donde ustedes deberían estar. Entonces, Jesús muestra una jerarquía divina. Jerarquía. No, porque el Hijo dijo que el Padre era mayor. Este tema, ¿no? El Verbo es la palabra de Dios. Palabra, mente, diseño, podamos, no logro encontrar, se ha podido, la Iglesia no ha logrado más que Dios Padre y porque no hay forma de separarlos a los. Se separan cuando ellos quieren y nos muestran Dios Padre y Dios Verbo. Pero si no, forman parte de Yahvé. Eso en lo cual vivimos, nos movemos y existimos. Esto es parte de Yahvé. Esto es parte de Yahvé. Ustedes son parte de Yahvé. Todo es parte de Yahvé. ¿Por qué? Porque no hay otra cosa. Tenemos una caja llena de legos, ladrillitos. Es lo único que tenés. No tenés otra cosa. Cajas y cajas de lego. Entonces, hay que hacer un hombrecito. ¿Con qué lo vas a hacer? El lego. No hay otra cosa. Y ahí el lego, el hombrecito se manifiesta. Pero ¿son legos desarmados o lego armado con un orden especial que es la desmanifestación? Al final de los tiempos significa desarmar el hombrecito de lego y otra vez son ladrillitos. Terminó. El fin de los tiempos allá en el alfa y el omega, en el omega, desmanifestación. Fin. El lago de fuego para el Satán es antes, ¿no? El lago de fuego para el Satán es antes. Está el Satán hecho de legos rojos, que es un diablo, un muñequito de legos rojos. Llega el lago de fuego a donde hay que tirarlo y Dios desarma los legos y los tira en las cajas de hasta que se haga otra cosa. Desapareció, no está más. Se desmanifestó. Manifiesto, Dios manifiesta y las cosas existen, y al final del tiempo que Dios determine, desmanifieste y las cosas dejan de existir. Pero vuelven a ser el material original. ¿Y cuál es el material original? No hay otra cosa. ¿Tengo otro material para hacer cosas? Solo Dios. Dios es el material de todo, la mente de todo, el que hace, el que deshace. Jesús es parte de eso. El Verbo, la palabra de Dios, parte de eso. Jesús es el Verbo que cumple un rol en la historia de la salvación. En realidad cumple varios roles. Ser sacerdote, rey, profeta, Cristo, el Cristo. Luego están los roles del Verbo, de la divinidad. ¿Cuáles son los roles de la historia de la salvación? ¿Lo han visto? ¿Lo han leído varias veces? Puro. Ezequiel y Apocalipsis. Ahí tenemos los roles de la divinidad de la historia de la salvación. Los roles, nuevamente, son los 4 seres vivientes
de Ezequiel o los 4 seres vivientes del Apocalipsis son roles del verbo en la historia de la salvación. Ser hombre, completamente hombre, ser un judío, el león de la tribu de Judá, un descendiente de Adán y Eva, un hebreo, un judío de la casa de el buey, ¿no? El otro rol, el animal al sacrificio. No ser buey, sino ser el animal al sacrificio. Pero de Dios que quita el pecado. Y al final el cuarto rol que nunca abandona es el de ser la divinidad, la águila, en el águila. Dios nunca deja. Entonces, ¿cómo pueden decir? Lo que pasa es que si no entienden los roles de la divinidad y los 4 seres vivientes, obviamente que por eso es muy importante tener claro los roles eras, divinitas, historia de salud, roles de la divinidad en la historia de la salvación. Entonces, como vemos, yo trato de simplificarlo, pero la verdad que ya me escucho a mí mismo y digo, no lo logré, no hubo forma. Porque obviamente es lo que estaría bueno para el cristiano entenderlo. Y si los testigos de Jehová lo entendieran, no serían testigos. Serían testigos de Yahvé. Serían católicos. Dejarían de ser teístas, serían monoteístas. Y si entendieran todo perfecto, serían católicos. No lo son porque no han entendido. Dios tiene solución, ¿no? O que no se pueda solucionar. Simplemente entendiendo, leyendo despacito, sin modificar los textos originales y leyendo los textos originales. No los de la Watchtower, que están todos toqueteados y modificados. Lean los originales de verdad. No la Biblia de la Watchtower. Lean los originales. Y entonces, recuerden también esto. Que existen otros dioses, sin importar si los adoran o no, son politeístas. Lean la definición de politeísmo del diccionario. Politeísmo es el que cree, no el que adora. Si adora a muchos dioses, bueno, peor todavía. Pero puedes adorar uno solo y creer que existen otros. Era lo que pasaba en la antigüedad. La gente adoraba a su Dios, pero creía que había un montón. Bueno, el politeísta nunca salió de Canaán. Sigue estando en Jehová, siguen estando en Canaán. Ellos son los que hay que ir a conquistar en la tierra prometida. Menos mal que hoy está mucho más light, que si no, la cosa se pondría fea. Entonces, simplemente tratar de entender la Cristo. O cristología. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Qué es Cristo? Cristo es el ungido, el Cristoso, el ungido por Dios para ser rey. Pero nuevamente, son roles de Cristo. Pero ¿quién es Cristo? Y tenemos que subir el verbo. Encarna finalmente, es ungido por Dios para llevar adelante papeles, roles, misiones. Podemos decir que Él mismo se ha ungido y decimos que Él es parte de la divinidad. Punto, sí, lo que pasa es que ahí es donde vienen las personas de la divinidad. Padre unge al Hijo. El Hijo es Hijo, el Padre es Padre. Obviamente. Ni Dios es Padre, ni Dios es Hijo. Son representaciones, metáforas mentales, filosóficas, físicas, para poder comprender realidades trascendentales muy complejas. Lo que nos dice Jesús con el tema del Padre y del Hijo es que hay una relación amorosa entre las personas de la divinidad y una jerarquía. La jerarquía hace que sean distintos, no, porque
Dios. La misma masilla la parto en dos. Digo, bueno, esta masilla le va a decir a esta masilla y esta masilla va a ser. Las vuelvo a juntar y es la misma. Pero las separo, Dios, en dos personas. Y de esas dos saco otra. De las dos saco otra. El Espíritu Santo. Junto las tres y vuelvo a ser Yahvé. La masilla es la misma. No hay masillas distintas. No hay materiales distintos. Y en esa masilla dibujo universos, galaxias, planetas, personas, pajaritos, computadoras. Están manifestadas en Dios. Dibujadas. Relieve o para bajo, como quieran. Es como adentro de una mermelada. Quiera hacia afuera, está todo ahí adentro. Aliso la masilla y todo se ha desmanifestado. Dios sigue estando. Dios no muere. ¿Quién murió? Muere la encarnación del Verbo. Que muere, Dios no puede morir. Dios no hay forma de morir. Muere. Muere la encarnación del Verbo. Dios va a rescatar a las almas dadas por las rescata que están esperando. Y Él va a buscarlas asumiendo un rol, va a buscar. Rescata el cielo y Él lleva a la humanidad a... Yo sé que no es fácil. Totalmente. Lo digo, me escucho y digo, sí. Se entiende que los testigos de Jehová no lo entienden. Lo entiendo. Valga la redundancia. Lo entiendo perfectamente. Pero hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacerlo. Quedan allá atrás. Obviamente que la iglesia cristiana va detrás del último. No es que abandonamos a los que no entienden. Ya está, que se embromen. Tenemos que ir detrás del último, buscándole para que pueda subirse al tren, crecer junto con el resto. Es necesario. Dios pide eso. Vayan, lleven el evangelio, lleven guía, lleven la metafísica, lleven los conocimientos, instruyan, enseñen. No podemos dejar pasar que tenemos hermanos que no entiendan. No podemos abandonarlos, porque si no, Dios nos va a decir: ¿qué hiciste con los testigos de Jehová? No, los dejé, este tipo no entiende. No, eso no puede. Hay que explicar todas las veces que sea posible, todo lo que sea necesario, hasta que logren captar estas cosas complejas. Abandonen el politeísmo. Llevamos 2000 años de y como 5000 años de historia judeocristiana. Y seguimos en el hábito de 5000 años es nada y al tango. Pero estaría bueno superar determinados condicionamientos de comprensión. Hacer un esfuerzo. Es necesario. Agarren una masilla, córtenla en dos. Piensen qué diferencia hay entre los dos pedazos de masilla. Uno es Dios Padre y el otro es el Verbo. Y al Verbo lo agarran y le dan formita de Jesús. Y ahí tienen Dios Padre, el Verbo encarnado. Lo vuelven a juntar y la masilla es la misma. El Verbo encarnado es Dios. Y la masilla con que está hecha es la misma de Dios Padre. Dios. Y de ahí trujan y sale más masilla. El Espíritu Santo. La juntan y es lo mismo otra vez. Dios. Lo cual no significa que Jesús sea el Padre. No. Bien, son dos personas distintas. Complica. Por eso la palabra que mejor define es persona. Persona.
persona viene de la máscara que usaban, creo que los griegos, en el teatro. Como si Dios se pusiera distintas máscaras para representar distintas. Es más complejo que eso, obviamente, mucho más complejo. Pero para nuestra mente finita humana, ya esto es complicado. Así que Dios nos da hasta donde podemos. Estoy seguro que con el paso del tiempo, en la medida que logremos desarrollar mejores conceptos, mejores formas de analizar, mejores palabras para definir, la palabra es muy importante para poder definir cosas. La palabra Internet no existía, la palabra informática no existía, la palabra Trinidad no existía. Damos palabras nuevas que definan pensamientos muy complejos. Todo esto que estamos hablando. Damos conceptos nuevos, pensamientos nuevos, palabras nuevas, para poder definir y acercar un poco más a Dios al intelecto. Porque es complicado. Entonces, base fundamental, no existen dos dioses, es uno solo. Politeísmo, no existe más, basta, ya está. Jesús, ¿quién es? Dios. No, pero él dijo que el Padre era mayor que él, en su encarnación terrenal y en su jerarquía de encarnación terrenal. Y en la jerarquía divina es la palabra de la mente. Y entonces hay una jerarquía divina, que la expresa como el Padre y el Hijo. Sencillo, fácil, para chicos de jardín de infantes. Fácil. Pero no podés quedarte agarrado ahí. No quedaste en el jardín de infantes. ¿Cierto? Es un dibujito con crayón. Bueno, sí, bueno, pero a ver, veamos un poco. ¿Cierto? Podemos quedarnos en el dibujito del crayón, el papelito en el piso. Podemos. Yo y el Padre somos Ejad, dijo Jesús, y lo iban a matar. ¿Por qué volvió el Shema? Yo y el Padre somos una unidad múltiple, y a uno con Dios. Claro, por supuesto. Él está diciendo, yo soy Dios, yo soy Ejad, yo soy parte de la divinidad, yo soy la divinidad. Y obviamente lo querían matar. Blasfemia. Clarísimo. Muy bien. Espero que esto ayude un poco. Espero que ayude mucho, pero un poquito, para avanzar un poquito. Que Dios los ilumine de luz y sabiduría. Oremos por hijos de Jehová. No por los cristianos, porque ya no. La divinidad de Cristo tratan, lo intentan, hacen, pero no son. Ya nos van a hacer cuando acepten, comprendan, roguemos por ellos, pidámosle que luz, guía. Me dejan sus comentarios. ¿Hay que explicar algo más? Lo explicamos. Vamos. Tengan un lindo día. Les habló Pablo Castro.